En España se fabricaron desde finales de los 60 los Alpine 110. Se empezaron a fabricar los modelos 1100. Posteriormente dieron paso al 1300 con una motorización más capaz, sobre todo destinado a la gente que quería unas prestaciones realmente deportivas. Realmente muchos de los órganos mecánicos del Alpine 1300 y del 1100 proceden de los Renaults. Tanto es así que el chasis es prácticamente el chasis de un Renault 8, con la amortiguación diferente porque lleva atrás doble amortiguador. El equipo de frenos podría ser perfectamente el de un Renault 8 TS también. En cuanto a prestaciones, hoy en día resultan de risa, claro, decir que era un coche deportivo y que corría 155 km por hora y que hacía el 0 a 100 en torno a 9-10 segundos, muy voluntariosos, pues es un tema que no parece muy deportivo. Y sin embargo, si nos retrotraemos un poco a los años 70, en los años 70, primeros de los 70, realmente era un coche deportivo. Más que velocidad punta, aquí lo que se buscaba era aceleración y paso por curva, y ahí realmente este coche, en manos expertas, es un coche muy eficaz. Es realmente complicada la postura al volante, y más que la postura al volante, el entrar al coche. Una vez dentro, se tiene una cierta sensación de agobio, sobre todo si va otra persona al lado, porque el habitáculo es realmente pequeño. Cuando circulamos por una maravillosa carretera de montaña como esta, es cuando notamos las cualidades dinámicas de los Alpine 1300. En carreteras reviradas, la excelente relación peso-potencia, con un coche que pesa apenas 650 kilos y que rinde en torno a 75-80 caballos, se convierten en una cosa interesante de llevar y que muchas veces nos pueden llegar a estar incluso fuera de los márgenes de la ley. Este monta su motor de serie 1300 y no lleva demasiadas diferencias o mejoras, aunque próximamente probablemente lleve un en cuanto a carburación. Los Alpine se modificaron desde el principio. Fueron vehículos utilizados para rally asiduamente, y si no para rally, el que compraba un Alpine sabía que tenía un vehículo incómodo y era para conducirlo y para darle caña, lo que llamamos hoy en día. En los años 60, un motor descolgado por detrás del eje trasero no era un problema. Es más, era una seña de identidad de vehículo deportivo. Por eso estaba Porsche con los motores descolgados por detrás del eje trasero. Es un problema no sabiéndolo llevar. Una vez que lo sabes llevar, pues es una delicia. Es un coche que a la más mínima pues se vuelve nerviosete, sobre todo si está el suelo húmedo y demás. La dirección no es asistida como es normal, pero como es tan liviano el coche, no hace falta. Es muy directa, muy precisa, y a eso ayudan también los amortiguadores. El esquema de amortiguador sencillo delante y doble amortiguación detrás, pues es un tándem muy bueno. Respecto a la caja de cambios, es una caja evidentemente de relaciones más o menos cerraditas. El coche tienes que hacer uso de la primera, segunda, tercera en cualquier puerto de montaña, y una vez que llegas a las autopistas modernas, el coche se queda muy corto con la cuarta. En el apartado frenos tenemos un coche realmente bueno para la época y bueno actualmente.
un coche que lleva frenos de discos delanteros y traseros, muy poquito peso y frenos de dimensiones generosas, pues al final se traducen en que frena muy bien, frena francamente bien. Eso sí, no tiene asistencia de ningún tipo. Se fabricó el Canto del Cisne, que fueron los 1400. De estos apenas hay 100 unidades fabricadas y son hoy los que más se cotizan de todas las series alpines, tanto las nacionales como las internacionales.